Hermano, Dios te bendiga. En este día yo quiero compartirte mi devocional. Y yo lo estoy haciendo en Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la paráfrasis que yo hice dice así: los por qué siempre son importantes. Son razones en las que decidimos movernos o actuar, aun cuando nos cueste tanto, como al mismo Dios le costó tanto salvarnos. Por eso el verso dice: porque de tal manera, o sea, la razón por la cual Dios se movió o Dios actuó o decidió salvarnos, eh, es porque no había una forma en que el hombre volviera por sí mismo a Dios. Y por eso fue necesario ese sacrificio tan atroz, tan cruel, tan fuerte. Y, y yo basé mi devocional en esa lectura bíblica, haciendo hincapié en que las razones o los por qué siempre importan, porque el texto empieza diciendo así: porque de tal manera. Entonces siempre hay una razón atrás de un por qué. Y la razón atrás del por qué de tal manera amó Dios al mundo es la misericordia, es su gran compasión, su infinito amor. Pero en realidad, ¿por qué quiso Dios hacerlo? Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Porque el hombre no tiene la capacidad de encontrar a Dios. Por eso Dios mismo va en busca de nosotros y nosotros somos encontrados por Dios. Solamente respondemos a esa búsqueda. Entonces, yo puse 3 puntos que quiero que tú y yo meditemos. 3 puntos en los que yo encuentro qué le costó a Dios salvarnos. ¿Qué le costó a Dios? Porque no sé si tú has escuchado un dicho que todo lo bueno siempre cuesta, o cuesta más lo bueno, las cosas buenas. Bueno, el sacrificio del Señor fue muy grande y fue bueno, pero todo lo bueno cuesta. ¿Qué le costó a Dios salvarnos? A Dios le costó primero despojarse de la forma de Dios. Y eso ya en sí solo es como quitarse la majestad, la divinidad, su deidad, su poder, su control, todo lo que lo hace Dios, toda su majestad. Se despoja, y no solamente se despoja, sino que toma la forma de un ser humano. Y yo creo que en ese punto, pues tú y yo no lo vamos a comprender, porque pues somos seres humanos y no entendemos el hecho de qué significa despojarse de la forma de Dios, porque tú no eres Dios, porque yo tampoco soy Dios, porque solamente Dios sabe lo que sintió al despojarse de toda esa gloria en la que tenía Él antes de venir aquí abajo. Pero era necesario, no había otra forma, era la única. Por eso los por qué de Dios siempre importan. Y debemos de darle su mérito y su razón, y honrarle, agradecerle infinitamente el hecho de que se haya tomado esa forma de un ser humano. Y estando en la forma de un ser humano, vino y nos predicó, vino y nos anunció las buenas nuevas y nos advirtió de la condenación eterna. Por eso la escritura termina diciendo: para que todo aquel que en el que no se pierda. Entonces hay algunos que se van a perder. La razón por la cual se van a perder no es porque Dios quiera, es porque ellos no quisieron. Entonces, el detalle está en que yo elijo si acepto el sacrificio de Jesús. Fue a nivel mundial. Por eso es necesario que tú y yo prediquemos, que tú y yo anunciemos las buenas nuevas, para que la gente esté advertida. No los vamos a amenazar, no los vas a obligar. Tú les vas a presentar el amor, el mensaje de salvación, la buena noticia de que Jesús vino e hizo lo más difícil. Se despojó. Eso le costó al Señor, despojarse de su forma de Dios. Y yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros. ¿De qué nos hemos nosotros despojado para el servicio del Señor? ¿De qué te has quitado? ¿Qué has dejado? ¿Qué has abandonado? De lo que tú tenías.
y que tú quisiste soltar o dejar o despojarte para utilizarlo en el reino de Dios. Has utilizado, por ejemplo, te has despojado, por ejemplo, de lo material. Te has despojado de alguna cantidad para llevarla a la obra de Dios, para que se utilice para el reino de Dios. ¿O te has convertido en una persona avara que no le gusta compartir en la iglesia sus diezmos y sus ofrendas? ¿Eres de los que no comprenden y de los que pelean porque el diezmo es del antiguo, que si es del nuevo, que si por qué le doy, que si no es correcto, que si es correcto, que si en qué lo uso? ¿Eres de esas personas? Porque Dios no escatimó el ser igual a Dios y se despojó. O sea, dejó todo. Y a veces en lo económico, en lo material, nosotros batallamos. Y no solamente en eso. A veces no somos buenos para detener un poquito nuestra actividad en familia, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de diversión, y dedicarle un tiempo. No nos despojamos de eso. Nos apegamos mucho a nuestro tiempo, a nuestras actividades, a nuestro trabajo. Y no tenemos esa capacidad. Entonces despojarse no es tan sencillo. El que se despoja es porque tiene una visión clara del por qué se va a despojar y qué va a conseguir con ese despojo. Y Dios aquí nos enseñó a no ser egoístas. Él no obtuvo ningún beneficio personal. Él es Dios, contigo y sin ti. Y si no hubiese muerto, seguía siendo Dios. La humanidad se hubiese acabado, se hubiese terminado, se hubiese perdido. Hubiese sido un juicio horrendo de Dios. Pero lo hizo por amor a ti. ¿Qué haces tú cuando te despojas por amor a alguien más? ¿En quién estás pensando? Yo recuerdo cuando yo me convertí al cristianismo por primera vez y que yo miré que la gente pasaba a ofrendar y llevaba un dinero y después oraron otra vez por un sobre. Yo le pregunté a mi tía, recuerdo que si por qué pasaban 2 veces, y mi tía me explicó bien clarito: la ofrenda es lo que tú das de todo tu corazón, ¿verdad? Lo que tú quieres hacer es para los gastos del templo y también es para las necesidades de la obra de Dios. Ya que algunas iglesias tienen actividades como hospitales, como radios, centros de rehabilitación, visitas a las cárceles, se ocupan pues comprar comida, gasolinas, no sé, diferentes cosas. Y yo entendía eso. No fue necesario que me llevaran a un discipulado. Empecé a tomar parte de mi ingreso económico y a despojarme de él. No sufrí, no me costó, no me dolió, porque el objetivo era claro. Yo quería que se llevara la palabra a alguien más porque alguien me la llevó a mí. Y con los recursos de alguien que se despojó y los puso en diezmo y en ofrenda, el pastor pudo predicar en diferentes partes de ese estado. Y en una ciudad vivía yo y ahí llegó el evangelio. Pero si no hubiese ese recurso, él no puede viajar, no puede llegar a ese lugar. No puede comprar instrumentos, no puede comprar un micrófono, una bocina, un buen sonido. Entonces, a veces también el tiempo lo manejamos de una manera egoísta y solo lo queremos para nosotros y no nos despojamos. Pero Dios se despojó de todo. ¿Qué tienes tú que no sueltas, que no quieres darle a Dios? ¿Tu vida, tus sentimientos, tus emociones, tu dinero, tu salud, tus hijos, tu esposa? ¿Qué tienes? La segunda cosa que Dios dejó, o lo que le costó, lo que Dios le costó es ser rechazado. El Señor fue enviado, pero no todo salió como quizá tú y yo lo esperamos cuando tenemos una idea o un proyecto. Queremos triunfar, queremos que nos vaya bien, queremos ver resultados y resultados positivos, sin batallar y sin sufrir. Aquí, la segunda cosa que a Jesús le costó al despojarse después de ser Dios fue ser rechazado y culpado de ser una persona fuera de serie, fuera de orden, fuera de la misma ley y que no se le recibió como hijo de Dios. ¿Puedes imaginar el gran sacrificio y el esfuerzo que se hizo y las expectativas que se tenían en el cielo? Y de repente ver a Israel, al pueblo de Dios, ver a su Mesías, a su príncipe de paz, a Dios hecho carne, caminando entre ellos, hablando y conviviendo y predicándoles Dios mismo, enseñando a su pueblo y enseñando al mundo entero. Y aún así un hombre perfecto, sin culpa, sin mala fama,
sin intereses seculares, materiales, un hombre que solo le importó el bienestar de la humanidad y de su pueblo, fue rechazado, fue criticado, no se le creyó el mensaje. Y esa es la segunda cosa que a Dios le costó. Yo sé que a ti también te cuesta cuando tú tienes intenciones buenas con las personas y no te valoran y te rechazan. Cuando no encuentras el porqué de la traición de mucha gente en el pueblo de Dios. ¿Por qué te traicionan? ¿Por qué te ofenden? ¿Por qué no te respetan? ¿Por qué no te valoran? Y yo quiero decirte nada más algo para que pienses en esto. No eres la única persona que ha sido engañada, que ha sido traicionada haciendo el bien. No eres la única persona que cuando hizo lo correcto fue calumniada. Que se te imputaron cosas que tú nunca hiciste. Que se te condenó, que se te escupió, que se habló de ti a tus espaldas. Que cuando los tenías de frente no tuvieron el valor. Y es que esa es la actividad del enemigo. Y a Jesús se le rechazó una y otra vez. Espero que el rechazo lo sepas manejar y no te maneje él a ti. Espero que la ofensa no te llegue a lastimar tanto que te quedes tirado. Espero que Dios te dé la fortaleza, la gracia, la sabiduría, el poder para que tú puedas razonar y pensar un momento que si en el árbol verde, o sea, en Jesús, hicieron todo eso, en ti y en mí, ¿qué no harán? Debo de estar listo, debo de estar preparado con un escudo protegiendo mi corazón para que no me dañen las malas palabras, los chismes, los malos comentarios, las calumnias, el hecho de que hablen mal de ti, que hablen mal de mí, de Jesús. Hablaron mal enfrente y más a las espaldas, porque esa es la actividad más baja que un ser humano puede tener. Hablarle bien de frente y cuando se da la espalda hablar mal con otras personas. La tercera parte que a Dios le costó, la tercera cosa que a Dios le costó, pues fue su propia vida. A Dios le costó una humillación terrible. A Dios le costó que lo golpearan mismo a su mismo pueblo, su gente que le amaba. A Dios le costó que a sus discípulos que él había logrado conseguir lo dejaran, lo abandonaran, que la gente que él sanó no lo apoyara, no lo siguiera, no le creyera y lo viera desde lejos con desprecio. Y yo quiero decirte que el servir a Jesús, el ministerio es complicado. Vas a encontrarte con momentos muy duros, momentos de soledad, de una larga soledad, donde tú solamente caminarás y parecerás que estás solo aunque te encuentres rodeado de mucha gente. Estarás en la iglesia y te sentirás solo. Aunque la iglesia esté llena, te sentirás vacío, te sentirás solo. Sentirás que no tiene sentido, que no tiene mucha razón, mucho caso estar ahí. Que parece que todo lo que tú haces sirve, la predicación, tus oraciones, tu vida íntegra, tu vida en santidad será probada. Serás tentado a abandonar la vida en santidad, en pureza, y querrás hacer lo mismo que el mundo hace porque tú los ves felices. Pero eso no es otra cosa más que una vida que está siendo procesada, que está siendo rechazada, que está siendo calumniada, culpada, abandonada, y que es necesario que muramos para el mundo, que muéramos espiritualmente a esta carne, a estos sentimientos, incluso vencer esa soledad con la compañía del Espíritu Santo. Por eso Juan 3:16 me gusta mucho. La razón que movió a Jesús, que le dio a Jesús el poder, la capacidad, las fuerzas, el ánimo, la valentía, la visión que lo llevó a él, fue el amor a ti. El amor, su pasión, la pasión de Cristo fue el amor, porque el mundo se perdería eternamente. Y fue preferible en el plan de Dios que alguien como Jesús, un hombre, padeciese y muriese para que no padeciesen eternamente y se perdiesen eternamente miles y miles y miles y miles y miles de millones de personas. Por eso el dar su vida fue un sacrificio. Un sacrificio que no
se logra entender hasta el día de hoy, que no se puede explicar, que no lo puedo predicar, que no lo puedo enseñar, que es tan grande que supera todo nuestro razonamiento, toda nuestra posible comprensión, todo mi amor y mi devoción que yo pueda tener por Jesús. No lo puedo expresar, no lo puedo predicar. El Juan 3:16, yo no creo que haya alguien que lo predique como lo predicó Jesús en la cruz del Calvario. Porque fueron los hechos y las palabras de nuestro Señor Jesús las que nos decían: con amor eterno te he amado. Por eso te he prolongado mis misericordias. Y yo voy a terminar así. ¿Qué te ha costado a ti? ¿Qué has padecido? ¿Qué has dado? ¿Qué has confiado? ¿Qué Dios puedes, qué sufrimiento o qué prueba, qué tribulación puedes presentar tú como una ofrenda ante Dios, tipificando el sufrimiento y el sacrificio de Jesús? Porque el Evangelio no es nada más gloria y prosperidad y bendición. El Evangelio, vivir Juan 3:16, padecer por causa de Jesús, es parte de recibir ese amor, esa salvación, de vivir en santidad, es parte de Juan 3:16, de abrazar la cruz del Calvario. No significa que todo te va a salir bien, que nunca te vas a equivocar, que no vas a fallar. No, al contrario, tú vas a fallar, tú te vas a equivocar, tú vas a caer, tú te vas a desanimar. Habrá momentos en que querrás renunciar al Evangelio, que no querrás nada con las cosas de Dios. Y ahí es donde usted y yo tenemos que morir. Si es posible, repetir las palabras de Job cuando dijo: atribulado, enfermo y con una pérdida familiar tan grande, que le decía: aunque Jehová me matare, yo sé que mi Redentor vive. Que nuestra vida no sea estimada en mucho, porque a veces nos preocupamos por qué vamos a vestir, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a ir, qué casa vamos a tener. Nos preocupamos mucho por nuestros propios planes, que olvidamos los planes de Dios. ¿Qué te ha costado a ti? ¿Qué has dejado? ¿Qué he dejado yo? ¿Eres capaz de dejar tu trabajo por algún tiempo para irte a colaborar a una iglesia y vivir por fe? ¿Eres capaz de llegar cansado después de tu trabajo y no faltar al culto y estar ahí para dirigir la alabanza? ¿Eres capaz de no figurar con un micrófono y estar ahí como alguien que no es visto, que no se nota, que no te presenta, pero que está orando, intercediendo y ayunando por la iglesia? ¿Eres capaz de madurar y de crecer? ¿Qué te ha costado? Porque a ti y a mí no nos sucedió otra cosa que se nos concedió un gran regalo, la salvación, que Dios nos dio por medio de Jesús. Y yo voy a terminar así. Simplemente a ti y a mí nos toca aceptar y valorar lo que Dios ya hizo. Es diferente, hermano, a que seas colgado y crucificado. A ti te toca aceptarlo. Yo quiero pensar que si a mí me costaría el conocer a Jesucristo y sentir su espíritu y ser salvo, me costaría ir a una cruz y ser castigado, que se me pusiera la corona de espinas, que me golpearan en la cabeza, yo creo que yo respondería agresivamente. Yo creo que yo me defendería. Yo no creo tener la capacidad de soportar esas humillaciones. Bueno, es una buena noticia para ti porque Jesús ya lo hizo por ti. ¿Qué te toca? Aceptar a Jesús, recibir a persona de Jesús, recibir el sacrificio, recibir a Cristo Jesús en tu corazón y en tu vida. Él ya pagó el precio. Entonces nos toca simplemente aceptarlo, valorarlo, porque a veces lo aceptas, pero le quitamos valor, lo dejamos por ahí abandonado, y eso no es para que se deje olvidado. Se tiene que agradecer, que valorar. Y lo segundo es que lo que te va a costar a ti es esforzarte día a día para no perder lo que Dios ya encontró. No pierdas lo que Dios ya encontró, no pierdas tu camino, no pierdas tus valores, no pierdas tus principios, no pierdas ese amor
por Dios, por la humanidad, por tu prójimo. No pierdas esa sensibilidad que Él te dio. No pierdas la intimidad con el Espíritu Santo. No pierdas lo que Dios ganó y te regaló, que es la salvación. Y más en estas fechas que se aproxima diciembre, donde muchos por ahí vamos a festejar en familia. Y no es nada más en familia, sino que la razón principal es Jesús, el perdón de tus pecados. Aunque muchos por ahí no crean, para mí todavía sigue siendo Él mi natividad, mi regalo de Dios. Y no lo encuentro en un pino, lo encuentro en una cruz. En una cruz con sus brazos extendidos, diciéndome: por amor a ti es que estoy aquí. Así es que, hermano, yo concluyo con este devocional que quise compartirte. A lo mejor me extendí un poquito. Espero que me hayas tenido paciencia. Yo creo que va a ser de bendición para ti. Entonces, la conclusión yo anoté. Solo por un momento yo quiero que tú cierres tus ojos ahí y que pienses en el significado de lo que es el infinito, de lo que es para siempre, de lo que es eterno, de lo que es nunca terminar, no tener fin. Lo que tú elijas en esta vida, lo que tú elijas, aceptar a Jesús o rechazar a Jesús, lo que tú elijas, sea bueno o sea malo, te seguirá después de morir. Cuando tú y yo partamos, cuando tú y yo terminemos en esta vida y muéramos por un accidente, por una enfermedad, por la edad, por lo que sea, cuando tú y yo muéramos en ese mismo instante que tú mueras, ¿viene a tu encuentro Jesús o viene a tu encuentro Satanás? Son dos caminos, solo dos. Si aceptaste a Jesús, si viviste como Jesús quiere que vivas según su palabra, si le pediste perdón, si le entregaste tu vida a Cristo, eres una persona salva, que al morir seguro la presencia de Dios estará ahí. Sus ángeles te tomarán y te llevarán al paraíso, te llevarán al cielo. Vivirás una vida eterna, llena de tranquilidad, llena de paz, llena de armonía, llena de bendición, llena de gozo, al lado de la persona que tú aceptaste. Lo verás, lo contemplarás, lo amarás, te postrarás, lo adorarás, lo conocerás profundamente, y lo mejor es que será por toda, no puedo decir para toda la vida, por toda la eternidad, porque si digo toda la vida, son aquí abajo 70, 80, 100 años, y es robusto, es cansado. Pero después de morir habrá una eternidad con Cristo, o una eternidad sin Cristo. Y cuando yo digo una eternidad sin Cristo, es una eternidad de tormento, una eternidad de sufrimiento, un infierno preparado para ti y para todos los demonios, para Satanás y toda aquella persona que no haya recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso la Escritura en Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, lo opuesto a se salve. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero la paga del pecado es la muerte. Esa muerte espiritual significa que tú rechazas a Jesús, que tú no lo quieres, que tú no lo aceptas, que tú no le crees, que tú vives como quieres, en tus delitos, en tus pecados, en idolatría, en borracheras, en odio, en rencor, en mentira. Que vives como tú quieres. Voy a orar por ti. Padre, te doy gracias por estas personas que me están viendo a través de este video. Yo te pido que tú les bendigas, que pongas esa paz en su corazón y esa fe que pueda responder positivamente al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que Juan 3:16 no solamente sea para ellos amor, sino también sea eternidad, sea salvación y no perdición. Pon en sus corazones esa fe, Dios mío, salvadora, esa fe, Dios mío, que tú nos concediste también. Abre sus ojos espirituales y permíteles a ellos que te puedan ver, Dios mío, a través de tu palabra. Dales una prueba, dales una lucha, inclusive una enfermedad, algo que tú tengas que hacer, pero por favor te pido que salves sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, pues este fue mi devocional del día de hoy. Dios bendiga tu vida y nos vemos en un próximo video.